Jóvenes, buenas noches. Esta es la semana número 2. Permítanme compartir la información. Bien, territorio. El territorio proviene esta palabra del latín, referido a una extensión determinada de la superficie terrestre sobre la cual vive un grupo humano. Un grupo humano. En el siglo XVII era común el uso del término terruño, aunque en 1690 apareció la palabra territorio, asociada al desempeño de las funciones episcopales. Su uso no se generalizó, o sea, de la palabra territorio, no se generalizó hasta el siglo XVIII, cuando las obras políticas de Montesquieu y Rousseau lo pusieron nuevamente a la orden del día. Entonces pasó a designar una extensión de tierra donde habita una colectividad humana, con una autoridad definida. En plena expansión del colonialismo imperial europeo y en víspera de la Revolución Francesa, el concepto volvió a adquirir explícitamente su profundo sentido político. En 1872, inmediatamente después de la Comuna de París y de la Guerra Franco-Prusiana, el concepto pasó a integrar explícitamente la idea de la defensa. En esa fecha se crearon las primeras tropas francesas sedentarias consagradas a la defensa interior del país, es decir, de su territorio, las que justamente llevarán el nombre de territoriales. A principios del siglo XX, la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano y animal, hizo suyo el término y estableció el atributo de la territorialidad como una condición inherente a la propia existencia del territorio. En una de sus acepciones posibles, el diccionario se refiere al territorio como a un terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres. Montesquieu es un filósofo ensayista que escribió la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados. Y también escribió el contrato social o los principios del derecho político. Y aquí ustedes pueden ver la imagen, que son las tropas de defensa territorial francesa. Ellos protegían el territorio. Aquí les muestro la fotografía. Ahí está. Esta milicia se había formado para defender el territorio. Desde luego, el concepto de territorio es más amplio que el del suelo. Se define como un área específica de la superficie terrestre cuyas características abarcan todos los atributos razonablemente estables o previsiblemente cíclicos de la biosfera de esta área, considerada verticalmente de arriba a abajo, incluyendo los de la atmósfera, el suelo con sus diferentes horizontes y el material geológico subyacente. También se incluye la topografía, la hidrología, las poblaciones,
vegetales y animales y los resultados de la actividad humana en el pasado y en el presente. En la medida que estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros del territorio por el hombre. El territorio es el objeto de investigación geográfica frente a otros términos también usados dentro de la geografía como paisaje, región, espacio geográfico o lugar. El uso del término territorio se relaciona con diferentes tradiciones geográficas para determinar su contenido conceptual. Desde la tradición física, el término territorio puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre, es decir, de relieve, o como el que le otorgaba Ferdinand von Richthofen, de la interfase entre litosfera, atmósfera e hidrosfera. Y les muestro la imagen de la reserva de la biosfera El Cielo en Tamaulipas, México. Bien, desde la tradición ecológica, el término territorio puede entenderse como sinónimo de medio natural, con lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio. Desde la tradición corológica, corología es la parte de la biogeografía que se ocupa de estudiar el área de distribución de los organismos y de la determinación de una serie de corotipos comunes a muchos de ellos. Entonces, repito, desde la tradición corológica regional, el término territorio se refiere a un sistema o complejo formado por todos los elementos físicos y humanos de un área o región. Desde la tradición espacial, el territorio se entiende como un sistema, es decir, como un conjunto de lugares interconectados por redes y flujos horizontales. También puede usarse como sinónimo de espacio absoluto sobre el que los distintos objetos y fenómenos se depositan. Desde la tradición paisajística del territorio, o bien se entiende como sinónimo de paisaje natural, o bien como sinónimo de paisaje cultural, de conjunto de construcciones, aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el suelo, a la explotación y a la propiedad. Desde la tradición social, el territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones verticales, entre sociedad y medio físico, como en sus características, que son organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico, en cuanto condiciona a la sociedad, etc., como en sus relaciones horizontales entre los diversos subterritorios que lo conforman. Entonces les pongo aquí este ejemplo del paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero de Colombia constituye un ejemplo de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una caficultura en montaña. Es un paisaje cultural en donde se encuentran elementos naturales, económicos y culturales con un alto grado de homogeneidad en la región. Constituye un caso excepcional en el mundo. En este paisaje se combinan el esfuerzo humano, familiar y generacional de los caficultores. ¿Por qué les digo esto? Porque este espacio ha sido dominado por el ser humano. El ser humano lo ha cultivado, lo ha transformado. Entonces, a eso es lo que se entiende como territorio, a algo que tú te apropias de ese espacio. El paisaje cultural cafetero está conformado por ciertas zonas cafeteras de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicada en las estribaciones central y occidental de la cordillera de los Andes en Colombia. Y ahí ustedes pueden ver que la parte rosada, ¿no?, es municipio que conforman el paisaje. Esto es un paisaje cultural. Bueno, si hablamos del concepto de paisaje cultural es mucho más amplio incluso.
Pero sigamos con el término de territorio. El territorio es un conjunto de formas, pero el territorio usado es un conjunto de objetos y acciones, sinónimos de espacio humano y espacio habitado. Es un espacio marcado para ser utilizado de forma exclusiva como hábitat, ámbito de casa, entre otras posibles funciones. En este sentido, se relaciona estrictamente con la noción de dominio. En el territorio, una vez demarcado, se establecen límites que son expresamente definidos en relación a los hechos humanos. El término territorio alcanza otro sentido, además del espacio adscrito y vivido, el de espacio manejado, adaptado a las necesidades del grupo de personas que lo ocupan y lo transforman de acuerdo con las necesidades cambiantes, en un continuo proceso de territorialización. El territorio alcanza el valor fundamental para la definición del Estado, junto con el idioma, cultura y las normas comunes de convivencia, que son delimitación, demarcación, desarrollo territorial, frontera, cultura, idioma, unidad territorial. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, estos eh, Sudamérica, pero como ustedes pueden ver, tiene diferentes demarcaciones porque está en distintas épocas. En la imagen que ustedes tienen a la izquierda está marcado el imperio del Tahuantinsuyo, como ustedes pueden observar. Pero en la imagen de la izquierda, o perdón, de la derecha, es aproximadamente de 1776, después de la llegada de la conquista española, en la cual ustedes pueden ver una demarcación completamente distinta. Perú era mucho más largo y más ancho, pero no tenía tanto territorio hacia el norte. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la demarcación en color amarillo, que es el virreinato de Nueva Granada, la del color verde es el virreinato del Río de la Plata, la del color rojo es la del virreinato del Perú, y la del color naranja es la del Imperio Portugués. Entonces, así estaba dividido el territorio en 1776. Y nuevamente volvemos a la imagen que de esta manera, donde ustedes pueden observar el imperio del Tahuantinsuyo, de esa manera estaba dividido el territorio. Estaba delimitado o demarcado el territorio antes de la llegada de los españoles. La creación de los espacios sociales es un proceso de territorialización. Repito, la creación de los espacios sociales es un proceso de territorialización y se denomina territorio a la zona controlada o dominada por ciertas especies animales. El territorio es el objeto de la investigación geográfica frente a otros términos usados por la geografía, como paisaje, región o espacio geográfico o lugar. Podemos entender que el territorio, más que un mero espacio geográfico delimitado por sus características propias o por delimitaciones geopolíticas, como el mapa que les mostré anteriormente, es un lugar que encierra el hábitat de un pueblo, o sea, una cultura, en otras palabras, o grupo determinado de personas, incluido sus animales, o especies naturales que encierran una forma de vida que puede autosostenerse, creando su propia cultura, con tradiciones, cultos sagrados, religión, idioma, teniendo así una identidad propia que los identifica con un arraigo hacia la tierra, que va más allá de la concepción material y lo diferencia de otros pueblos. Esta identidad le da el sentido a este lugar, ese sentido de totalidad como es el genio Bloch, que se refiere generalmente a los aspectos característicos o distintivos de un lugar, esa cosmovisión que relaciona al hombre con la tierra,
que puede considerarse un territorio con identidad propia. Para eso, entonces, les muestro la primera misa, ahí en la fotografía, es la primera misa en Brasil de 1861. ¿Por qué les pongo esta foto? Porque recuerden que cuando la gente europea llegó a América del Sur, ellos decidieron conquistar bélicamente y con matanzas, pero también la iglesia se encargó de conquistar, ¿no? De alguna manera, con la religión, ¿no? Y entonces, por eso les muestro esta fotografía en donde un padre está haciendo una misa, haciéndole una misa a la gente nativa de ese lugar, que obviamente no es católica, y lo que él quiere es territorializar a esa gente. Él quiere apropiarse de ese territorio mediante la cristiandad. Por eso les puse esa imagen. El territorio no es medio, ni ritmo o paso entre medios. Este acto afecta a los medios y a los ritmos que lo territorializan. Esta puede parecerse a la noción de intervención en el paisaje mediante la formación de espacios arquitectónicos, mediante el arte, cuando es intervenido en la modificación de ritmos y medios del paisaje. Intervienen en el proyecto de un espacio natural, cuando se propone evidenciar límites en el exterior y el interior, no hacen más que intentar territorializar un lugar determinado. Entonces les muestro este mapa en donde ustedes pueden ver parte de Perú, parte de Bolivia, parte de Chile. Pero hay una mancha de color verde que está entre los tres países. Y esa imagen es el territorio aymara. Para que ustedes se den cuenta de que estos límites geopolíticos que están marcados en un mapa no tiene absolutamente nada que ver con la territorialización de esa cultura aymara. Ellos abarcan un espacio cultural, su hábitat, y estas líneas geográficas realmente está muy por encima o es una capa sobrepuesta. Bien, jóvenes, espero les haya servido la información entregada.